hay un término que flota constantemente a nuestro alrededor. Lo vemos en las noticias, en los debates políticos, en las redes sociales. Hablamos de los famosos derechos humanos. Ujú. Y claro, a simple vista suena como algo súper evidente. O sea, creo que todos asumimos que sabemos perfectamente de qué se trata. Totalmente. Lo damos por sentado. Exacto. Pero si nos detenemos un segundo y tratamos de definirlos de forma rigurosa, la cosa se complica bastante rápido. Porque, a ver, ¿qué son exactamente? ¿De dónde salieron? O, bueno, ¿quién decide cuáles son y cómo operan en la vida real? Más allá de, ya sabes, las buenas intenciones o de los discursos grandilocuentes que escuchamos de los políticos. Sí. Es que ese es el punto clave. Es uno de esos conceptos fundamentales que nuestra sociedad moderna simplemente, pues, asume que siempre estuvieron ahí. Y por eso mismo, el análisis que nos convoca hoy es tan crítico para quienes nos escuchan. Ajá. No estamos frente a un simple conjunto de leyes aburridas o de reglas burocráticas dictadas por el gobierno de turno. Lo que vamos a examinar hoy, basándonos en este documento, es, en realidad, la arquitectura misma de la dignidad humana. ¡Wow! La arquitectura de la dignidad. Me encanta esa imagen. Es que es tal cual. Vamos a explorar las definiciones, las corrientes filosóficas que tuvieron que chocar a lo largo de los siglos y los mecanismos legales que evitan que todo el sistema colapse. Es como el plano de cómo construimos nuestra civilización, básicamente. Y bueno, la misión de hoy es sumergirnos en esta inmersión profunda a través de un volumen de investigación exhaustivo sobre los cimientos de estos derechos. Así que, ok, vamos a desempacar esto. Porque, madre mía, hay muchísimo terreno por cubrir hoy. Sí, bastante. Y para entender las reglas del juego, pues primero hay que definir el tablero. Y la primera gran revelación que surge al analizar las bases jurídicas, la que te encuentras en la primera página, es que los derechos humanos son inherentes, universales y, aquí está el detalle que le rompe la cabeza a muchos, son estrictamente anteriores a cualquier Estado. Claro. O sea, anteriores a cualquier norma legal. Es decir, no son un regalo del gobierno. Y esa anterioridad es de hecho la piedra angular de todo el sistema de protección internacional. O sea, pensemos en las implicaciones lógicas de esto. A ver. Si partimos de la idea de que un Estado o un monarca o un parlamento es quien le otorga los derechos a los ciudadanos. Ajá, si ellos te los dan. Exacto. Si ellos te los dan, entonces ese mismo poder tendría la legitimidad absoluta para quitártelos a su antojo. Podrían hacerlo mediante una simple votación o un decreto y legalmente estaría bien. Claro, lo que el gobierno da, el gobierno lo quita. Exactamente. Por eso, la doctrina del derecho natural invierte esa pirámide por completo. Establece que los derechos existen simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana. Y el eje gravitacional de todo este entramado, como bien señala el documento, es la dignidad humana. La famosa dignidad. Sí, juristas y pensadores como Jorge Carpizo o Luis Felipe Polo, que se mencionan en el texto, sitúan a la dignidad como el contenido esencial y absoluto de toda esta estructura. No hay derecho sin dignidad. Ahora, dignidad es una de esas palabras que suena inmensa, ¿no? A veces hasta un poco abstracta. ¿Cómo se aterriza esa idea en términos prácticos, para que no suene solo a filosofía de biblioteca? Bueno, se aborda desde una perspectiva ontológica, lo cual significa que se centra en el ser. O sea, son las garantías mínimas e indispensables que requiere cualquier individuo para poder desarrollarse en la vida social como una persona dotada de racionalidad. O sea, lo mínimo para vivir, no solo sobrevivir. Tal cual. Pero la aplicación práctica más contundente y la que tiene más peso legal es el principio de no cosificación. No cosificación, o sea, no convertir a alguien en una cosa. Exacto. El ser humano no tiene precio. Una persona no es un objeto. No puede ser utilizada simplemente como un medio para un fin, ya sea un fin económico o político. Trasciende cualquier tipo de utilidad. ¡Wow! Y con el tiempo, este concepto ha evolucionado para integrar no solo esta dimensión individual, sino la social y política, manteniendo siempre el respeto al ser humano como el fin supremo del Estado. Y profundizando en cómo operan estas ideas, hay una distinción técnica fascinante en las fuentes. Porque siempre hablamos de derechos humanos así en general, en el ámbito abstracto o internacional. Pero la terminología cambia cuando cruzas la frontera hacia el derecho interno de un país, ¿verdad? Sí, hay un cambio clave ahí. Se empieza a hablar de derechos fundamentales. Resulta que cuando esos derechos humanos inherentes se escriben, o sea,
se positivizan. Por ejemplo, en la Constitución de una república, es como si se cambiaran de traje. Es una excelente forma de visualizarlo, sí. Se ponen un traje más formal, Se transforman en derechos constitucionales. concreta. Y esa armadura es la norma suprema de un territorio. Ahí es cuando adquieren herramientas coercitivas. O sea, que puedes demandar si no te los cumplen. Exactamente. Tienen fuerza de ley aplicable localmente. Pero hay una trampa legal importante que la jurisprudencia moderna ha resuelto, y es muy interesante. A ver, cuéntame. Incluso si un derecho específico no está explícitamente escrito o tipificado en una constitución, si su raíz y su sustento es la dignidad de la persona, no deja de ser un derecho fundamental exigible. Ah, o sea, no es solo lo que está en el papel. Exacto. La tinta no crea el derecho, solo lo formaliza. Si el derecho protege la dignidad, existe y punto. Pero a ver, llevemos esa idea al extremo. Me voy a poner a ser un poco de abogada del diablo un segundo. Adelante, adelante. Si estos derechos son tan inherentes, si vienen con la persona desde el nacimiento, si se basan en una dignidad intocable y encima son jerárquicamente superiores al Estado mismo, pues ¿significa eso que son ilimitados? O sea, alguien puede hacer absolutamente lo que quiera en cualquier momento, escudándose en el ejercicio de sus libertades. Bueno, es un malentendido bastante común, la verdad, pero la teoría jurídica es tajante en esto, y la respuesta es un rotundo no. Ok, Ningún derecho fundamental es ilimitado o absoluto en su ejercicio cotidiano. Si lo fueran, sería el caos total. Para evitar ese caos social, el sistema contempla dos tipos de límites muy claros. a ver, ¿cuáles son? Primero, están los límites intrínsecos. Estos se deducen de la naturaleza misma del derecho en cuestión. Por ejemplo, la libertad de expresión. Está diseñada para intercambiar ideas, para debatir, incluso para criticar al poder. Claro. Pero no ampara la calumnia ni la destrucción premeditada de la reputación de terceros, porque su naturaleza originaria no es la agresión. O sea, no se puede usar un escudo como si fuera una espada, básicamente. Precisamente, esa es la analogía perfecta. Y luego están los límites extrínsecos, que provienen del ordenamiento jurídico externo. ¿Y esos cómo funcionan? Bueno, sirven para proteger otros valores de igual peso. El derecho al libre tránsito de un ciudadano, por ejemplo, choca inevitablemente con el derecho a la propiedad privada o a la intimidad de otra persona. Ah, claro. Yo no puedo entrar a la casa de un desconocido argumentando mi libertad de movimiento. Exacto. Tu derecho termina donde empieza el del otro. Es un ecosistema que busca un equilibrio milimétrico todo el tiempo. Y para que ese ecosistema opere a nivel global, y no sea solo teoría, requiere bases súper sólidas, las fuentes legales. De ahí emanan las reglas que aplican los tribunales, cosas como los tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la famosa Convención Americana. Así es, los documentos duros. Pero al revisar la historia de estas fuentes en el documento, resalta un giro monumental que mucha gente no conoce. Todo el mundo ha oído hablar de la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, la de 1948. Pero lo sorprendente es que en la práctica diplomática de la ONU en esa época, las declaraciones eran esencialmente recomendaciones. No tenían fuerza legal vinculante. Sí, es un dato que siempre sorprende. Eran documentos aspiracionales, digamos. Puramente expresiones de buena voluntad. Exacto, era como un manual de buenas costumbres. Tuvieron que pasar 2 décadas enteras hasta la proclamación de Teherán en 1968 para que la comunidad internacional diera el paso decisivo real. Un paso gigante. Sí, porque transformaron esa declaración, que era como una guía de sugerencias, en una norma jurídica de obligatorio cumplimiento. Fue el momento exacto en que el mundo dejó de decir algo como, oye, sería una gran idea no torturar a la gente. Y empezó a decir, está estrictamente prohibido y habrá consecuencias legales. Exactamente. Pasó a ser punible. Y ese salto de lo recomendatorio a lo punible cambia la historia moderna por completo, le da dientes al sistema. Totalmente. Pero bueno, sabiendo que al final del día estos derechos terminan plasmados en leyes, en códigos y constituciones que redactan instituciones estatales, surge un debate filosófico gigantesco en todo esto. Claro, la gran pregunta. Si el Estado positiviza la ley, o sea, si el Estado la escribe, ¿acaso el Estado inventó los derechos? Y para entender las corrientes de pensamiento que responden a esto, el documento usa una analogía evolutiva que es brutal.
Es buenísima. A ver, desmenucemos esa historia para la audiencia. Es el escenario perfecto para ilustrar cómo el pensamiento jurídico se construyó capa por capa. Ok, imaginemos a un grupo de humanos primitivos intentando sobrevivir en la dureza de las cavernas. ¿Listo? Listo, los cavernícolas. Empecemos con el justnaturalismo. En esta tribu, el justnaturalismo equivale básicamente a sentir hambre. Es una condición intrínseca y biológica. Claro, está en el cuerpo. Sí, los pensadores de la antigüedad o las corrientes teológicas argumentarían que es un atributo dado por la naturaleza o por una deidad. El hambre existe por el simple hecho de estar vivo, mucho, pero mucho antes de que alguien inventara la agricultura o un gobierno. Lo cual establece la base previa a cualquier organización social, porque, a fin de cuentas, nadie legisla el hambre. Exacto. ¿Y cómo entra en juego la racionalidad en esta caverna? Ahí aparece el racionalismo. Es el momento en que la mente de ese humano primitivo hace una conexión lógica y entiende la causalidad. Piensa, ok, si no consumo alimentos, mi cuerpo colapsa. Hay un razonamiento. La razón ilumina esa necesidad bruta. La humanidad deja de depender exclusivamente de explicaciones divinas o instintivas y utiliza el intelecto para reconocer que, oye, todos los miembros de la tribu comparten esa misma vulnerabilidad fundamental. Se democratiza el entendimiento de la necesidad humana, por así decirlo. Pero claro, la sola razón abstracta no basta para sobrevivir en un entorno tan hostil como ese. No, para nada. Por eso el siguiente paso evolutivo en la analogía es el empirismo. Figuras como John Locke hablaban de la mente como una tabula rasa, una hoja en blanco que se va llenando con la experiencia. A través de los sentidos. Exacto. En nuestra caverna, el empirismo se manifiesta cuando estos humanos salen a explorar y aprenden por puro ensayo y error. Descubren que comer bayas venenosas causa agonía, mientras que cazar y compartir alimento trae bienestar. Claro, experimentan el mundo. La lección aquí es que los derechos no son ideas etéreas que flotan en las nubes. Responden al dolor real, a la opresión y a la observación empírica de lo que causa sufrimiento en el mundo físico. El derecho se ancla en la realidad material, entonces. Y me imagino que la complejidad llega de verdad cuando necesitan asegurar esa supervivencia a largo plazo, con más gente. Ahí mero llegamos al contractualismo, con filósofos como Hobbes y Rousseau. El grupo comprende que salir a cazar grandes presas de forma individual es básicamente un suicidio. Entonces, ¿qué hacen? Forjan un pacto. Acuerdan cooperar y, sobre todo, no agredirse mutuamente en la oscuridad de la caverna. Ceden algo a cambio de algo. Tal cual. Ceden una pequeña fracción de su libertad salvaje absoluta a cambio de la seguridad que brinda el grupo. Es el nacimiento del pacto social y, en esencia, del concepto de Estado. Ahí la estructura se formaliza. Empiezan a haber reglas. Y el paso final de esta secuencia, para cerrar la analogía, es el positivismo, impulsado por pensadores como Auguste Comte. Es el atardecer, la tribu se sienta alrededor del fuego y el líder inscribe en la pared de piedra una regla clarísima. Dice, quien arriesga su vida lanzando la lanza tiene garantizada la primera porción de alimento. Ya está escrito. El positivismo es eso, la norma dictada, escrita y vigente. Es la ley del Estado materializada en la pared de la caverna. Esa analogía expone brillantemente la mecánica del derecho. Es muy visual. Pero plantea un problema crítico que la teoría moderna tuvo que resolver. ¿Cuál problema? Que el positivismo por sí solo es ciego a la moralidad. Su máxima, digamos, es que la ley es la ley y debe cumplirse sin importar su contenido. Para evitar que esto derive en una tiranía, el pensamiento moderno introduce dos corrientes adicionales que actúan como contrapesos vitales. Ok, como actualizaciones del sistema operativo. ¿Cuáles serían esas actualizaciones para nuestra tribu? Bueno, la primera es el historicismo. Esta visión argumenta que los derechos no son estáticos, no se quedan congelados en el tiempo, evolucionan a través de las tensiones y las conquistas sociales. Ok. Esto explica perfectamente por qué hoy en día los tribunales debaten apasionadamente sobre, el derecho a la desconexión digital o la protección de datos biométricos. Hace 300 años, en una sociedad puramente agraria, esos conceptos habrían sonado absurdos. Claro, la tribu original no necesitaba legislar sobre la contaminación del agua del río hasta que inventaron la industria pesada. Exactamente. Los derechos son, indudablemente, hijos de su contexto histórico. Se adaptan.
Y la segunda corriente moderna, que sirve como el gran seguro de vida de toda nuestra estructura democrática, es la axiología. Axiología. Suena complejo. Su raíz viene del término axios, que significa valor. Esta corriente sostiene que los derechos son, en el fondo, valores éticos supremos. Es el antídoto directo contra el positivismo ciego. A ver, explícame eso volviendo a la caverna. Claro. Imagina que el líder inscribe en la pared una regla que dice que la mitad de la tribu será esclavizada para trabajar mientras los demás descansan. El positivismo estricto exigiría obediencia inmediata, porque, bueno, es la ley vigente y está en la pared. La ley es la ley. Exacto. Pero la axiología interviene ahí y declara que esa norma, aunque esté perfectamente redactada y promulgada por el líder, es intrínsecamente injusta, porque destruye la dignidad humana. Ah, ok. Por lo tanto, carece de cualquier tipo de validez moral y no debería obedecerse. Actúa literalmente como la brújula ética de los tribunales. Es interesantísimo. Pero bueno, ya exploramos las motivaciones filosóficas que nos llevaron a, digamos, cazar juntos y redactar constituciones. Entendemos perfectamente el porqué. Ahora toca aterrizar en el cómo. El lado práctico. Sí, en la cotidianidad, dentro de un juzgado de la vida real, frente a un magistrado que tiene que dictar una sentencia. ¿Cómo se aplican realmente estos conceptos? Porque supongo que nadie gana un caso judicial simplemente gritando axiología en medio de la sala. No, te mirarían muy raro. Exacto. Tiene que existir un sistema operativo pragmático para usar esto. Y es un sistema diseñado con un nivel de sofisticación sorprendente, la verdad. Los grandes valores abstractos necesitan mecanismos de activación para ser útiles en un tribunal, y la jurisprudencia reconoce la trilogía clásica de valores: ¿Cuáles son? libertad, igualdad y solidaridad. Cuando estos tres pilares gigantes entran en contacto con un conflicto legal real, se transforman en principios jurídicos totalmente operativos. O sea, pasan de ser teoría en un libro a ser una herramienta de trabajo. Así es, tomemos la libertad, por ejemplo. De este valor tan grande de autodeterminación emana el principio de autonomía. Y para un juez, eso se traduce en una regla que se llama favor libertatis. Favor libertatis. ¿Qué significa en la práctica? Es una instrucción clara de que ante cualquier ambigüedad en la redacción de la ley, el fallo del juez siempre debe maximizar la libertad del individuo frente al Estado. Siempre a favor de la libertad. Siempre. Luego, de la igualdad, que subraya nuestra biología y racionalidad compartida, nace el principio de no discriminación. Este prohíbe explícitamente cualquier privilegio o desventaja arbitraria en la aplicación de la justicia. Y el tercero, la solidaridad. Ese cómo opera en términos puramente legales. Porque siempre que escucho solidaridad, me suena más a hacer caridad o a ayudar al vecino. Es un punto súper importante. En el derecho es mucho más que caridad. Es una obligación jurídica de cooperación real. Genera el principio de cooperación internacional. Ok, ¿y esto cómo se ve en el mundo real? Piensa en una crisis global, como una emergencia sanitaria mundial o un desastre natural masivo. La solidaridad es el principio jurídico que presiona, tanto legal como diplomáticamente, a las naciones ricas para que compartan recursos, vacunas o infraestructura con los países más vulnerables. Obliga a los estados a ver los derechos humanos no solo como una burbuja individualista, sino como un verdadero proyecto de supervivencia colectiva. Activos ahí que son verdaderas joyas de la ingeniería legal. Sí, son fundamentales. El primero es el famoso principio pro homine o pro persona. O sea, imaginemos a un juez que tiene sobre su escritorio dos leyes distintas o dos formas igualmente válidas de interpretar un mismo artículo de la Constitución respecto a, digamos, una pensión de invalidez para alguien. Un caso súper común. Pues el principio pro homine le prohíbe a ese juez elegir la opción que simplemente le ahorre dinero al Estado. Lo obliga, por ley, a aplicar siempre la interpretación que le otorgue la protección más amplia posible a la persona afectada. La balanza está literalmente inclinada de forma deliberada a favor del ser humano. Es un sesgo de protección institucionalizado. El sistema está trucado a favor de la persona, por diseño. Tal cual. Y el segundo principio clave que se menciona es la interdependencia. Esto dinamita por completo la idea de que los derechos son compartimentos aislados en cajitas. Totalmente. O sea,
Ningún gobierno puede salir en la televisión a jactarse de garantizar maravillosamente el derecho al trabajo si al mismo tiempo sus ciudadanos se están muriendo por falta de hospitales. Porque sin el derecho a la salud, el derecho al trabajo es una ilusión absoluta. La vulneración de una sola pieza hace temblar toda la estructura. Es que los derechos conforman un tejido biológico, digamos. Si un órgano falla, el cuerpo entero lo sufre. No puedes separar la salud de la vida o la vivienda de la salud. Pero aquí es donde, para mí, la teoría choca con la realidad política más dura. Y es una duda enorme que plantea la lectura. A ver. ¿Qué sucede si un Estado soberano, amparado, no sé, en una gran mayoría parlamentaria, decide que quiere retroceder? Supongamos que una nación experimenta un pico histórico terrible de criminalidad y la sociedad está asustada. Escenarios que pasan todo el tiempo. Sí, y el gobierno de turno decide reinstaurar un castigo extremo, como la pena de muerte, que ya había sido erradicada de su constitución hace décadas. ¿Tienen el poder soberano para dar marcha atrás y hacerlo? Bueno, es el escenario de prueba definitivo para la fortaleza del sistema. Y la respuesta revela el mecanismo de defensa más robusto que tienen los derechos humanos. Se llama el principio de progresividad e irreversibilidad. Irreversibilidad, ok. No hay marcha atrás. Exacto. El derecho internacional funciona como una especie de mecanismo de trinquete. Una vez que gira hacia adelante y avanza, se bloquea y mecánicamente no puede retroceder. Un Estado tiene la obligación permanente de ampliar los horizontes de protección, y le está estrictamente prohibido, a nivel internacional, dar marcha atrás frente a las conquistas que ya había garantizado. O sea, ¿es un blindaje total contra las regresiones autoritarias o los pánicos morales momentáneos? Así es. Y para ser muy específicos con tu ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4.3, no deja absolutamente ningún margen a la interpretación. Dice textualmente que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que ya la han abolido. Es una barrera infranqueable, sin importar cuántos votos tenga el gobierno. ¡Wow! Además, esto conecta con otro concepto vital que mencionábamos, que es la integralidad. La Corte Interamericana ha emitido sentencias diciendo que el derecho a la vida no consiste únicamente en que las fuerzas del orden se abstengan de hacer ejecuciones arbitrarias en la calle. Exige, de manera muy proactiva, que el Estado genere las condiciones de salud, de agua potable, de alimentación y vivienda que aseguren una existencia mínimamente digna. Con ese nivel de blindaje legal y esa exigencia operativa tan clara, creo que la siguiente gran interrogante para quienes nos escuchan es, bueno, ¿quiénes son los actores dentro de este sistema? Los jugadores en el tablero. Exacto. ¿Quién tiene acceso al teclado de estos derechos y quién carga con la inmensa responsabilidad de mantener todo este andamiaje en pie? Empecemos por los titulares. La lógica obvia nos dicta que los seres humanos ostentamos la titularidad exclusiva simplemente por el hecho de pertenecer a la especie, por la biología. Lo que venimos diciendo desde el iusnaturalismo, claro. Ajá. Pero la jurisprudencia moderna plantea una situación en el texto que es contraintuitiva y francamente fascinante. ¿Qué lugar ocupan las empresas en este mapa? A ver, una persona jurídica, una corporación comercial gigante o una fundación, ¿es titular de derechos humanos? Es una aparente contradicción que, te digo, saca de onda a muchos, porque rompe con esa premisa inicial de que todo emana de la biología, del hambre y la racionalidad natural. Una entidad corporativa, pues, no respira, no siente angustia por las noches y carece por completo de la dignidad espiritual o ontológica de la que hablábamos al principio. Sí, una empresa no puede llorar. Exacto. Sin embargo, el derecho internacional y el derecho constitucional sí les otorga derechos fundamentales. Pero ojo, lo hace bajo una figura muy específica llamada titularidad indirecta o funcional. A ver, expliquemos un poco ese mecanismo de titularidad funcional con un ejemplo más cotidiano. Porque si lo dejas así, puede sonar a que el capital de una empresa vale exactamente lo mismo que la vida de una persona. Y supongo que no va por ahí. No, para nada. Pensemos en un periódico independiente.
el edificio físico de la editorial, las computadoras y el registro comercial de la empresa. No tienen emociones ni derechos inherentes en sí mismos. Pero si las fuerzas de seguridad del Estado deciden allanar esas oficinas en la madrugada y confiscar los servidores sin tener una orden judicial, no solo están atacando a una persona jurídica abstracta. Claro, están atacando a la gente adentro. Exactamente. Están vulnerando directamente el derecho a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas, de carne y hueso, que conforman esa organización periodística. Entendido. O sea, la corporación o la empresa recibe estos derechos como si fueran un caparazón protector para los humanos reales que la integran. Esa es la metáfora perfecta, un caparazón. Por eso se les garantiza el derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la igualdad ante la ley en un proceso de licitación pública o el derecho a la defensa en un juicio. Todo esto se hace con el único objetivo de que las personas reales puedan ejercer su derecho de asociarse y de cumplir fines lícitos en sociedad. Esa es la pieza clave para que no suene a locura. Y bueno, si ampliamos la lente ahora hacia quién debe responder frente a todo esto, abordamos el tema de las obligaciones de los guardianes. Tradicionalmente, creo que todos asumimos que toda la responsabilidad recae de forma exclusiva sobre los hombros del Estado. Y la doctrina establece que el poder público tiene una obligación dual frente a los ciudadanos. Sí, tiene dos caras principales. Una cara de abstención y otra de acción, ¿verdad? Correcto. La primera es la obligación negativa. El Estado, con todo su poder, su monopolio de la fuerza, sus ejércitos, su policía y su inmensa burocracia, debe contenerse. Debe respetar los límites y no interferir de forma arbitraria en la vida privada de la gente. No debe censurar, no debe torturar. O sea, cruzar de brazos y no hacer daño. Básicamente. Es una limitación muy consciente de su propio poder. Pero la segunda parte de la moneda es la obligación positiva. Y aquí la cosa se pone más demandante. Porque cuesta dinero. Exacto. Un gobierno no puede simplemente decir, nosotros no matamos y no robamos. Y ya cumplimos. Tiene que garantizar activamente. Y eso significa destinar presupuesto real para construir hospitales, capacitar adecuadamente a los jueces, implementar escuelas públicas de calidad y crear las políticas sociales que de verdad permitan el libre ejercicio de los derechos. Pero ¿sabes qué? El análisis más revelador sobre las responsabilidades en todo el documento, al menos para mí, es que el Estado no opera en el vacío. La garantía de esta tremenda arquitectura no termina en las firmas de los ministros ni en las decisiones que tome la Corte Suprema. Aterriza irremediablemente en el tejido social. La defensa de la dignidad humana nos atraviesa a todos. Comienza en la estructura de la familia, en la educación que se imparte a los niños en las aulas y se manifiesta en la dinámica diaria de un barrio o de una oficina cualquiera. Claro, se requiere una corresponsabilidad civil real para que esto funcione. No puede ser solo un asunto de abogados. Exactamente. O sea, si las leyes internacionales prohíben estrictamente la discriminación, pero resulta que en el día a día las personas vulneran la dignidad de sus vecinos, de sus empleados o de sus compañeros de clase, pues el sistema entero colapsa en la práctica. La protección de esta red que decíamos que es indivisible exige que la sociedad misma se eduque e informe. El Estado es el primer responsable jurídico, claro, nadie se lo quita, pero el respeto cotidiano es una carga compartida por todos los miembros de la comunidad. Y estoy convencido de que ese es el único camino viable para que el modelo teórico tan bonito que describimos sobreviva a la dureza y a la complejidad del mundo real. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto a gran escala? Si observamos en retrospectiva la inmersión profunda de hoy, la verdad ha sido un viaje increíble. Bastante intenso. Sí. Partimos desde una necesidad biológica y preestatal allá en la caverna del naturalismo, demostrando que los derechos no son una simple concesión de los políticos. Analizamos cómo el intelecto y el sufrimiento empujaron a la humanidad a organizarse y a positivizar todas esas reglas en nuestras constituciones. Luego descubrimos este sistema operativo donde principios como el pro homine y la irreversibilidad, literal, le atan las manos al autoritarismo, asegurando que solo haya progreso hacia adelante. Un progreso que no puede retroceder. Tal cual. Y finalmente, comprendimos que desde una corporación periodística gigante hasta un ciudadano común y corriente, todos operamos bajo esta gigantesca red de corresponsabilidades cuyo único núcleo verdaderamente inamovible es la dignidad de la persona.
Es un trayecto fascinante, ¿eh? A través de la anatomía de lo que es el derecho. Pero al cruzar toda esta información que revisamos hoy, emerge una paradoja filosófica muy, muy profunda sobre la que vale la pena que nos detengamos a reflexionar un segundo. A ver, ponla sobre la mesa. La doctrina clásica que leímos establece que los derechos humanos son por naturaleza imprescriptibles, es decir, nacen con nosotros, no tienen fecha de caducidad en ninguna parte y residen inmutables en nuestra esencia biológica y espiritual. Ajá, son eternos, por decirlo así. Exacto. Sin embargo, toda la evidencia que vimos del historicismo nos demuestra que el catálogo de derechos en realidad cambia, evoluciona y se reinventa constantemente impulsado por las nuevas tecnologías y las luchas sociales. ¿Es verdad? Esto nos deja frente a una tensión inmensa, y es una pregunta enorme. ¿Estamos verdaderamente, descubriendo derechos eternos que siempre estuvieron latentes ahí en nuestra naturaleza desde el origen de los tiempos en esa caverna? ¿O por el contrario, la humanidad está enfrascada en un proceso infinito de inventar formas completamente nuevas de ser humano? Uf, qué planteamiento. Una tensión total entre lo inmutable y lo revolucionario, entre lo que supuestamente ya somos por naturaleza y lo que como sociedad estamos diseñando ser hacia el futuro. Me parece brillante. Y dejamos ese enorme interrogante flotando en el aire para que nuestra audiencia la siga analizando por su cuenta. Hay mucho para pensar ahí. Muchísimo. Ha sido un análisis que realmente te obliga a replantear la estructura invisible que nos sostiene todos los días. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a desempacar juntos este tremendo laberinto jurídico y filosófico. Y como siempre, la invitación sigue súper abierta para que sigan cuestionando las bases, las normas y todo el mundo a nuestro alrededor. Nos vemos en la próxima.